Hola, mi nombre es Luis Antonio Bolaina. Hoy estamos otra vez aquí en un tutorial para pensamiento computacional para ingeniería con el lenguaje de Python. Y el tema de hoy vamos a ver lo que son condicionales. Este tema es un poco raro. Puede ser raro si es la primera vez que ves condicionales. Si no, si estás un poco familiarizado con ello, pues la verdad este tutorial yo creo que te ayudaría bastante a reforzar. Y si no, voy a hacer lo más claro posible con ello. Entonces, como primer punto, ¿qué son los condicionales en programación como tal? Y bueno, en Python, por así decirlo, en cualquier lenguaje de programación, las condicionales, como lo dice su nombre, son tomas de decisiones o condiciones. Entonces, si el programa cumple con cierta condición, se va a hacer tal acción. Y si no, entonces se va a ejecutar otra instrucción o simplemente termina el programa o simplemente hace otra cosa, por así decirlo. Entonces, como tal, las condicionales permiten que un programa pues tome las decisiones y se evalúan tomando en cuenta dos valores, si es verdadero, true, o si es falso. Y pues en base a esto, pues también todo esto funciona con las palabras claves que tenemos en Python, que son if, el else if o elif, y también el else, ¿no? Y como tal, esto pues nos ayuda bastante a tener en cuenta el flujo de programación y cómo funciona pues los lenguajes o cómo funcionan las condiciones. Y esto sirve para tener validaciones de usuario, entradas de usuario, control del flujo de programas, aplicar reglas o restricciones y reaccionar ante diferentes escenarios. Como tal, esto quiere decir que las condiciones nos ayudan a todo, nos ayudan a llevar un flujo bueno del programa y que tenga sentido con lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, vamos a ver como tal ejemplos prácticos aquí en Python. Y el primero, como tal, es, por ejemplo, tenemos que la edad es igual a 20, ¿no? Entonces, la condición que tenemos el if, por así decirlo, es que si la edad es mayor o igual a 18, entonces es mayor. Entonces, cualquier edad aquí que no sea válida, por ejemplo, si es menor a 18 como tal, 17 para abajo, no se va a cumplir esta condición y va a soltar a lo mejor otro mensaje, ¿no? O va a hacer alguna otra acción. Entonces, esto es lo básico de las condiciones, que tenemos ahora el if y tenemos una condición. Y como tal se escribe así. Tenemos if, una condición y dos puntos, ¿no? Para poder hacer la representación, ahora sí, para poder hacer la condición. Tenemos el otro ejemplo que pues es de temperaturas. Entonces tenemos la temperatura que está en 30 y tenemos un if statement. Entonces, si la temperatura es mayor a 35, quiere decir que hace mucho calor. Si no, else es como, ok, si no se cumple esta condición o si no se cumplen las condiciones, entonces else imprime que la temperatura es agradable. Aquí como tal la salida del programa sería la temperatura es agradable, ya que la temperatura está asignada a un valor de 30 que no cumple la condición que es mayor a 35. Y como tal se iría a la otra condición para que imprimiera que la temperatura es agradable, ¿no? Entonces, vamos a ver un último ejemplo de condiciones. Entonces, en este caso es de calificaciones. Y, por ejemplo, la calificación es de 35. Uy. Entonces, si la calificación es mayor o igual a 90, quiere decir que va a tener un excelente, ¿no? En otro caso, si la calificación es mayor o igual a 70, quiere decir aprobado. Y si no se cumple ninguno de estos dos casos, entonces lo que vas a imprimir es reprobado, porque literal, si no tienes al menos 70 o tienes 70 para abajo, al menos 70 para abajo, entonces quiere decir que pues o apruebas o repruebas, ¿no? Entonces si tienes 69, repruebas.
Y esto, pues, así funcionan los sistemas como tal, como de aprobar, reprobar, por así decirlo. Y esta es una estructura básica de cómo funcionan los condicionales, ¿no? Y como tal, como siempre, voy a dejar pues, un ejercicio en donde identifiques los condicionales y qué función tienen en este programa. Voy a dar un momento para que lo chequen. Bueno, yo creo que ya di tiempo, o sea, me imagino que le pusiste pausa y como tal, vamos a ver las respuestas. Entonces, como tal, lo primero que tenemos es un nodo de asignación. Como segundo, tenemos una condición que si la edad es menor a 13, imprime que es un niño, ¿no? En este caso no se cumple la primera. En dado caso, si la edad es 18, si la edad es menor a 18, entonces eres un adolescente, ¿no? Este es otro caso del ELIF, o sea, si no se cumple la primera, se debe de cumplir la segunda. Y si no se cumple la segunda, se debe cumplir el default o el else, ¿no? Que quiere decir que es si no se cumple si no se cumplen ambas condiciones, va a imprimir que es un adulto. Pero en este caso se cumple la segunda, ya que pues la edad 15 es menor a 18, entonces es un adolescente, ¿no? Y como tal, ahorita estaba yo checando que estuviera todo bien y como tal, sí, asignas un valor. Si la edad es menor a 13, pues es una condición if. Se ejecuta si es verdadera. En este caso tienes un elif si la edad es menor a 18. Se evalúa si el if fue falso, o sea, si esta de aquí no se cumple. Luego se ejecuta si es verdadero. El else lo que hace es cubre el resto de los casos, o sea, si no se cumplen ambos. Y se ejecuta si ninguna condición fue verdadera. Y como tal, pues esto fue el tutorial de condicionales. Espero que te haya gustado y cualquier duda que tengas me puedes escribir al correo. Muchas gracias. Si tienes